Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señoras, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Francisco C. Le damos la bienvenida a una emisión más de Círculo de Ideas y, por supuesto, primero que nada, darle la bienvenida a mis compañeros. Querido Pablo Iriart. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Martín Espinosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. El señor Humberto Musacchio. Buenas noches, buenas noches. Gracias, el señor Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Voy a ver si puedo saludar con la propiedad de Humberto. Por favor, haz unos... Buenas noches. José, buen día. Pepe, buenas noches. Paco, buenas noches a todos. ¿Cómo y están? el señor José Luis Vargas. José Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Paco, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues la semana pasada en Palacio Nacional se dio un acto en el cual se presentó la declaración patrimonial del presidente de la República, como también uno de los ejes centrales de su mandato y de su sexenio. Y en materia de comunicación creo que hubo algunos errores en cuanto a los salarios y también, pues bueno, algunos datos incompletos en cuanto a los propios bienes, al valor de los mismos, y eso ha dejado algunas dudas. Pablo, ¿qué opinas de este tema? Buenas noches, otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Opino que siempre contar propiedades delante de la gente va a dejar suspicacias, va a dejar dudas y nunca va a dejar contento absolutamente a nadie. Creo que, primero, no era una obligación legal. La obligación legal es, como han hecho los anteriores presidentes, de entregar la declaración a la Contraloría y queda en la confidencialidad, así está la ley. Se metieron en un berenjenal. Se metieron en un berenjenal al aceptar, bueno, al proponer, como en la campaña, como lo hizo el entonces candidato Peña Nieto, dar a conocer públicamente él y su equipo de trabajo su relación de bienes. Porque lo han hecho, y lo han hecho al gusto de muy pocos o al gusto de prácticamente nadie. Se ha suscitado la polémica porque este terreno tan poquito, hay terrenos de 12 metros, una cosa así realmente irrisibles, y hay otros que son unas enormes propiedades. Entonces creo que se introdujo a la agenda un tema absolutamente innecesario y que están pagando las consecuencias de la suspicacia, de la sorna, de la ironía, incluso de los sectores más opacos de la sociedad, perdón, de la clase política. ¿Se equivocaron entonces, Pepe, buen día, en este acto? ¿Tenían que haberlo hecho como se hacía anteriormente? Mira, yo creo que esto hay que verlo en contexto. La transparencia y el acceso a la información en la última década, a partir incluso de 2002, que contamos con leyes de transparencia y acceso a la información, instituciones que supervisan, no ha permitido que el país logre reducir sus niveles de corrupción. Incluso, casi todas las estadísticas, la OCDE, percepción sobre corrupción, el país en 2012 está peor de lo que estaba al principio de la década pasada, cuando el PRI perdió el poder y llegó el PAN. En ese contexto te diría que un acto sobre esto, si el gobierno lo quiere manejar como, digamos, un mensaje muy claro de su compromiso con la transparencia y el acceso a la información, habida cuenta además de que desde que se produce el regreso del PRI al poder, no deja de existir, digamos, esa percepción o esa sensación de que las viejas prácticas de corrupción podrían regresar con ellos, digamos, ponemos en el imaginario colectivo. Si eso eran dos de los mensajes que querían dar con la presentación de las declaraciones patrimoniales, a mí me parece bien, me parece que es correcto. Son actos que en buena medida pueden ser, digamos, simbólicos, pero generar, digamos, la idea sobre la importancia y establecer temas en la agenda de prioridades. Y uno tendría que ser, en cualquier gobierno, transparencia, acceso a la información, más en nuestro caso con el problema de corrupción que tenemos. Pero el pero que le pondría a esto es, sí, más que un acto de voluntad y de compromiso, se trató de un acto, digamos, para la galería, para los medios. Y ahí coincidiría que el diseño y las cosas que no se plantearon bien, pues hacen que incluso un acto que puede ser positivo desde mi punto de vista, se revierta con pifias y con confusiones como los que tú señalabas, dar información sin decir cantidades, o con ambigüedades o incluso con confusiones.
Ángel Verdugo, estábamos hablando también que dentro de la declaración, en lo particular del presidente de la República, se hablaba de casas y terrenos, algunos por donación, un departamento de 211 metros por herencia, etcétera. Y decía Pablo, y creo que lo dice bien, cuando se cuenta propiedades delante de la gente es muy difícil que la gente esté conforme. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Se tiene que aclarar más? ¿Hasta dónde se tiene que llegar? Tomando lo que decía Pablo en el sentido de contar dinero públicamente se me sale mal. Hay un refrán mexicano muy certero que iría en esa dirección. ¿Cómo se ponen a contar dinero delante de los pobres? Ese es el refrán que refleja mucho lo que ha pasado. No sé si fue Pierre Cardin o Christian Dior o alguien que definió al bikini como aquel medio para mostrar lo secundario y ocultar lo esencial. Yo creo que este acto que Pepe decía como hipótesis fue para la galería, yo creo que este acto prácticamente podríamos decir que es el bikini de las declaraciones patrimoniales. No más que no es lo mismo el mundo de la moda que el mundo de la política. Yo creo que llevamos dos actos donde se hacen cosas para la galería, donde la política, el afán de concitar la simpatía de ciertos sectores de la sociedad o los reflectores, la atención de los reflectores, y se produce una pifia. La ley de víctimas, que ya la analizamos aquí hace exactamente una semana, el domingo anterior, y hoy con esto. Los detalles estos de que si el terreno, donación o los 4 o 5 vehículos, propiedad del secretario del Trabajo, el hecho de que todas las casas y departamentos aparecen compradas de contado en el año 2002. Es decir, el gran problema en esto es que si tú das una cosita, ya te amolaste. Porque en ese momento empieza a elucubrarse y como también decía Pablo, es decir, se genera una serie de suspicacia, el rumor, y no va a faltar el que dijo, no, ese terreno no es así, y ese edificio es de 8 pisos, se lo regaló la familia a la secretaria de Turismo. Es decir, y van a empezar a salir cosas. Por eso yo celebro la actitud del Procurador General de la República, que él, haciéndose eco de aquella frase del político, del filósofo Comex, dijo: a mí con esa brocha no me encalan, y se mantiene en privacía mi declaración patrimonial. Yo creo que él es el único que mostró, no obstante la tendencia o ese acto mediático, él dijo: no, señores, la ley, y repito otra vez como le señaló Pablo, y yo me mantengo en esa esfera. Pero si tu jefe sí lo presenta, ¿tú se vale que no lo hagas? Si tu jefe lo presenta, ese es problema del jefe. Porque al final de cuentas tú te estás acogiendo a lo que marca la ley. Dice la ley, claro. A lo que marca la ley. Es decir, si tú estuvieres violando texto y espíritu de la ley, estoy de acuerdo contigo. Pero en este país, hablar de transparencia, como mencionaba Pepe, y no dices todo, no das todos los datos. A mí me parecería mucho más fácil que cambiáramos esa ley que prácticamente para nada sirve, porque si vemos su origen, claro, y los años que tiene de vigencia, pues no ha cambiado la corrupción, al contrario, ha adquirido formas nuevas, de tal manera que sería mejor que hubiera una obligación muy sencilla. Funcionario de determinado nivel para arriba, creo que es director general o jefe de departamento, de ahí tiene que mostrar sus 5 declaraciones de impuestos de los 5 ejercicios anteriores, porque la ley del impuesto sobre la renta te obliga o sea, eres imputable, así es, los 5, y posteriormente cada año estar mostrando tus ingresos debidamente soportados en tu declaración. Entonces, si el señor tiene edificios de 12 metros cuadrados o de 12 hectáreas... ese era un palco en el estadio de Pachuca. Efectivamente, es un palco. Sin embargo, el formato posiblemente pues no tiene palco, entonces debe decir, bueno, pues es un departamento de 12 metros cuadrados. El Infonavit construye algo más o menos por esa... Un poquito más grande, caben 3 familias, ¿no? Entonces, creo que acomodado se puede, ¿no? Entonces, yo creo que han generado una segunda pifia, espero yo que no haya una tercera, y los responsables de esta ya ahorita estén disfrutando unas vacaciones largas de 5 años, 10 meses y medio. Humberto Musacchio. Yo creo que hay que exigirle transparencia a los gobernantes, que muestren quiénes son y cuánto tienen y cuánto se llevan. Me parece que en este caso lo lamentable fue que
no tanto sea criticable el qué, sino el cómo. Nos hacen una lista de propiedades, pero no nos dicen cuánto cuesta. Esto es, no cuentan dinero delante de los pobres, al contrario, se lo esconden. Y en un país con tantos pobres, hay otras informaciones que se dieron en estos días que me parecen mucho más graves. Por ejemplo, que los secretarios de Estado en general ganan 204,000 pesos, esa es la cifra que se manejó. Son brutos, me decía hace rato Ángel, bueno, son evidentemente... Los ingresos, ellos son inteligentes. Perdón. Sí. Pero el asunto es que no es el único ingreso. Tienen oficinas, secretarias, celulares, chofer, coches, en fin, una gran cantidad de prestaciones que aumentan ese ingreso real, pues yo creo que por lo menos en un 50%, además tienen bonos de productividad y aguinaldos y mil cosas más. Eso sí me parece que es contar el dinero delante de los pobres y eso sí me parece una agresión para quien vive con 1, 2, 3 salarios mínimos, porque a la gente le alcanza apenas para mal comer, en cambio nuestros secretarios de Estado cobran más que los de muchos países altamente industrializados. Este me parece el problema. Martín, ¿coincides con Humberto? ¿Ese sería el problema? ¿O tienen que ganar una cantidad importante para poderse desempeñar bien como directores de una gran empresa? Yo no iría tanto al tabulador, si un ingeniero tiene que ganar más que un matemático o si alguien que maneja turismo no debe ganar tanto como el que maneja la gobernabilidad, en fin. Yo me iría más bien al arte de la simulación. Esto de decir públicamente cuánto gana el presidente en nuestro país, bajo las reglas que hoy tenemos, es el arte de la simulación. Porque tú en la calle platicas con la gente y la gente te dice, no es cierto, está muy lejos un acto protocolario como el que vimos con estas declaraciones de propiedades y demás, de lo que realmente la gente cree y está sintiendo de sus políticos. O sea, para mí es un gran contraste el que se haga un acto para el reflector, para la galería, y en el fondo no se está cumpliendo el objetivo fundamental de ese acto, que es hacer transparente lo que un funcionario gana. Entonces es pura simulación y es parte de cómo nos hemos comportado sociedad y gobierno a lo largo incluso de los gobiernos priistas. La gente sabe que a pesar de que el presidente diga públicamente que gana 180,000 pesos o 200 y pico mil de pesos, la gente sabe que hace negocios, que se llevan bonos, que los gastos de su familia y de ellos están totalmente pagados por el erario y peor aún, cuando terminan sus funciones, todavía el pueblo los sigue manteniendo a perpetuidad. Entonces es un gran contraste, ¿no? Cómo los mexicanos estamos acostumbrados a ese tipo de actos de parafernalia, pero en el fondo sabemos que no nos convencen y que todo forma parte de un ritual político que no tiene sentido. Lo que debemos exigir efectivamente es transparencia, pero bajo otras reglas y con una honestidad que lamentablemente le ha faltado a nuestra clase política. Y a los ciudadanos también nos ha faltado mucha honestidad desde el punto de vista de pedir esa transparencia, ¿no? A ver, José, es un planteamiento. Si agarras a la lista de los secretarios de Estado y ves también sus declaraciones patrimoniales, sin tomar en cuenta si es el departamento, es el palco en el estadio de Pachuca, el departamento de 211 metros, los terrenos y los coches, ¿alguno verdaderamente hay una relación real entre el tiempo que lleva trabajando y la cantidad de bienes que tiene? O sea, ¿salen las cuentas para no ir más lejos? Bueno, eso es parte, digamos, de todo un proceso de, digamos, de contabilidad y, por supuesto, de rendición de cuentas que la hoy Secretaría de Función Pública y en su momento la Unidad Anticorrupción tendrán que hacer ese análisis una vez que se presenta la declaración inicial. Yo esto lo quisiera ligar con una cuestión fundamental. A mí me parece, a diferencia de lo que aquí se ha dicho, un acto positivo. ¿Por qué? Porque me parece que es, más allá de lo que estrictamente dice la ley, es un acto republicano que atiende a un sentir de la sociedad. Si consideramos que el sexenio anterior hubo mucha opacidad en torno a este tema y donde, pues, por lo menos hay un escándalo a voces de que el círculo más cercano del expresidente se enriqueció de una manera impresionante, se salían en los periódicos fotos de casas de penthouse y nunca se explicó el origen de esos recursos, y eso es lo ligo porque yo creo que estas cuestiones de rendición de cuentas y de hacer público, porque fue voluntario del presidente y de su equipo, casi todo el equipo, creo que solo tienen sentido en la medida que al final
del mandato haya una declaración de cierre y haya una auditoría, una revisión para saber que lo que se ejerció, lo que se ingresó, lo que recibieron como sueldo, es exactamente lo que se está reflejando en su patrimonio. Y esto, perdón, lo menciono rápidamente porque creo que es muy importante que a mí no me importa si el presidente gana 190 y el secretario de la Defensa gana 200, porque desde mi punto de vista la responsabilidad lo vale. Pero lo que yo no quiero, o lo que yo quiero saber es que solo recibió eso y ni un peso más fuera del erario público. Bueno, Pablo Iriarte, ya de ahorita vamos contigo, Pepe. Mira, hay algo que me llama la atención. Creo que aquí hay dos posiciones. La de los dos, José Luis y los demás. Creo que ambas tienen razón. O sea, sí, no estaban obligados, se hace de manera voluntaria. Donde están obligados tienen que cumplir al pie y puntilla, al pie de la letra, con lo que manda la ley. Y cuando es una revelación voluntaria, bueno, están diciendo sus terrenos, los señores se exponen a la crítica que aquí hemos estado escuchando. Sin embargo, lo que me llama la atención es que la principal crítica, la más corrosiva, la más cruel, ha sido de parte de un sector, el señor López Obrador. Vean los periódicos del día viernes, pero es una verdadera hazaña. Y yo pregunto, porque es un personaje público, es un personaje político, ¿de qué vive don Andrés Manuel López Obrador? ¿De dónde saca el dinero para recorrer todas las semanas al territorio nacional? Hospedarse, obviamente, en hoteles. Hay que pagar transporte local, además de los aviones. Hay que pagar comidas, hay que pagar vestuarios, hay que pagar tal vez templetes. Y también hay que llevar un hogar. La muy respetable familia de don Andrés Manuel López Obrador tiene que vivir. Y viven, como hay que pagar colegiaturas, hay que pagar gas, hay que pagar... O sea, ¿de dónde sale para vivir? Porque eso, que nos lo venga a decir el principal impugnador y el que extiende certificados de buena conducta al resto de la clase política, me parece por lo menos una mala broma. Pepe. Yo tengo la impresión de que no estamos entrando al centro del problema. ¿Cuál es? Por supuesto que cuando alguien entra al cargo y cuando sale presenta declaraciones de entrada y de salida, y esos son instrumentos que ayudan. Por supuesto que el problema no es contar el dinero frente a los pobres. Eso, con salir a la calle y ver los coches o otras manifestaciones es suficiente. Creo que el problema de fondo es cuando se generan esta clase de actos, finalmente, de rendición de cuentas o que pueden ayudar a la rendición de cuentas sin que después tengamos elementos para sancionar. Hemos tenido, lo comentaba José Luis hace un momento, experiencias del sexenio pasado donde al final se señalan y hay percepciones de que hubo enriquecimiento de varios funcionarios. Vimos algunas portadas incluso de revistas donde la acumulación de bienes, porque el problema de fondo aquí es la acumulación de dinero gracias al poder político, no se están sancionando. Claro. El problema de la transparencia en buena medida radica no solamente en que se den los instrumentos y mecanismos para hacerla, sino luego que si hay desviaciones no se sancionen. El problema es que no pase nada. Claro. Ese es el problema. Rápidamente, señor. Una pregunta. ¿De dónde sacó el señor Felipe Calderón el dinero para adquirir la residencia esta de Las Lomas de la que informa la prensa, de la que informó la prensa en la semana? Ahí les dejo la pregunta. Es que tú les tienes mala voluntad. César Nava es muy buen comprador de departamentos. Quiere ser un gran negociante. Sabe comprarlos a buen precio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Círculo de Ideas. Seguimos con usted en Círculo de Ideas. Durante la semana también otro de los temas importantes fue la denuncia por parte de algunas figuras importantes del Partido de Acción Nacional, como en su caso el exsecretario particular de Felipe Calderón, quien era presidente de la República, Roberto Gil Suárez, de la propia hermana del expresidente de la República, Cocoa Calderón, de que están siendo víctimas de una persecución por parte del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tanto esto es real? ¿Qué tanto es finalmente que se estén ventilando y que se le esté dando aire y tinta también a muchas de las cosas que ya se sabían y que ya se hablaban durante el sexenio del presidente de la República, de Felipe Calderón? De eso vamos a platicar en este segmento. Pepe, buen día. Pues no solamente las acusaciones son persecuciones del PRI, sino persecuciones y fuegos amigos dentro del propio PAN. Ahí está el caso de los casinos que involucra
a Gil Swart y a otras gentes cercanas al grupo de Calderón en gobernación en el pasado sexenio. Y ahí lo que estamos viendo, desde mi punto de vista, es que en la perspectiva de que la dirigencia del PAN se renueva, entiendo, a finales de este año, en diciembre, la lucha interna por el poder, por lograr el control entre las fuerzas cercanas a Madero y las que han estado tratando de recuperar el control del partido por parte de los gente vinculada a Calderón, se están agudizando y están trasladando sus conflictos a distintos ámbitos. Uno son el problema que mencionaba de los casinos, otro es incluso las posturas que un grupo de senadores del PAN está teniendo respecto de la dirigencia del partido en el Pacto por México, pidiendo que haya una revisión, que lo están acusando, digamos, de entreguista, y me parece que a lo que estamos asistiendo es a un asunto interno que están trasladando y dirimiendo en distintos foros. Pero será esto un asunto interno, porque yo me acuerdo de la persecución política del PRI, Pablo, bueno, del PAN hacia el PRI, 3 asuntos, y no solo hacia el PRI, sino hacia el PRD, 3 asuntos que fueron fallidos. Hablemos de Moreira, hablemos de Yarrington, hablemos del Michoacanazo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Si es adentro o esto es una venganza? Creo que sí hay algo del asunto del pleito interno, pero es fundamentalmente tratar de comprar protección. Es decir, ¿de qué se asustan si nadie les está haciendo nada? Salieron unas notas en la prensa sobre casinos que estaban asignados a personal, fueron asignados a personas de la Secretaría de Gobernación, donde por cierto había un nazi. Es decir, eso es persecución política. Impresentable el es tipo, sí. curarse en salud de una manera poco decorosa. Y además tomar de rehén al pacto. Es decir, estamos en el pacto, pero si nos siguen persiguiendo y si sigue este golpeteo, bueno, habrá que revisar. Eso es chantaje puro y duro. Lo decimos, lo digo como crítico, pero también lo dice Luis Felipe Bravo Mena, el expresidente del PAN. El pacto no es rehén de nadie y no es para tener impunidad. Sí, ¿por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué esta compra de buscar protección a través de una postura ultracrítica? Porque entonces si me investigan o si me sacan algo, es que me están persiguiendo por mis ideas. Me parece muy poco decoroso. Llevamos 5 minutos del primer gobierno y ya están en esas. Ahora, José Luis, aquí creo que Pablo hace una distinción que es interesante. La primera tiene que ver con la persecución, entre comillas, que se hizo por parte del gobierno del PAN a algunas figuras del PRI, que fue, además de todo, solamente jurídica. Estamos hablando nada más de procedimientos jurídicos. Y esto que está saliendo ahora, que es golpeteo en los medios de comunicación y que finalmente se están abriendo algunas cloacas, ¿no? Y se vale también lo que Pablo está poniendo sobre la mesa, que el pacto sea el rehén de esto. Yo creo que el pacto, lo he dicho, creo que es una cuestión efímera en este aspecto del compromiso de los partidos, porque ya lo veremos cómo pues, ese compromiso es tan débil como, lo he dicho aquí, como el interés electoral que se verá en julio. Ahora, la semana pasada salió un artículo, una entrevista al presidente nacional del PRI y él decía pues que se alíe el PRI, el PAN y el PRD, a nosotros nos da igual. Es decir, ellos se saben que están en el poder, ellos se saben que hoy tienen mucha preferencia respecto del PAN y creo que no está en su lógica el andarse preocupando por cómo persiguen a los partidos de oposición. Yo creo que lo que está sucediendo es lo que los psicólogos y psiquiatras anuncian como una de las peores crisis que le puede pasar al ser humano, que es la pérdida de la identidad. El Partido Acción Nacional lo que hoy está sufriendo es una pérdida de identidad no nueva, es algo que viene derivado de 12 años del poder donde no supieron combinar sus tradiciones de partido, sus ideales y principios de un partido pues muy serio con el poder. Y particularmente los últimos 6 años anteriores en las cuales pues el expresidente Felipe Calderón hizo las peores prácticas que hacían los priistas o que hacen los priistas de inflar los padrones, de generar un partido de masas que era irreal. Y hoy tenemos que el 40% de los militantes
no refrendó su militancia y solo un 10%, un 11% de los adherentes suscribieron su adherencia. Entonces, ¿qué tenemos? Que refleja lo que es el PAN, que no es un partido de masas, que refleja que hay una crisis tremenda y que hay una crisis de liderazgo mayúscula, donde aparecen este tipo de casos como neonazis, funcionarios públicos, y que creo que eso lo único que puede hacer es llevarlos a lo que se hace en las crisis, que es pues un vaciado de todos aquellos reclamos, para que puedan encontrar la identidad que históricamente sí la tiene y que hay que decirlo, que contribuyó mucho a la democracia de este país. Ángel, los políticos finalmente no están en un apostolado, ni la política lo es, y finalmente no está la Madre Teresa de Calcuta en el gabinete, ni tampoco está Santa Teresa, y finalmente cuando se ataca al partido, una institución en la que se vive, en la que se desarrolla, pues creo que también las venganzas se dan, ¿no? Fuera de cualquier situación. Para responder o comentar sobre lo que señalas, dos refranes que son también ilustres. Este domingo va a ser el refranero. El que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Es lo primero que se les dice a los que se van a dedicar a la política. Y segundo, el burro hablando de orejas. Si hay un sexenio de persecución a los adversarios políticos, sin lugar a dudas, creo que coincidimos, es el sexenio anterior. ¿Ya se le olvidó a Ernesto Cordero su comportamiento durante la campaña, por ejemplo? Incluso hubo presentaciones que enviaban a través de internet donde los 70 años de priismo y hacían una serie de extrapolaciones. Es decir, ¿se sorprenden de eso? Las críticas de Javier Lozano, y ya no se diga de Roberto Gil cuando era coordinador, trabajaba con Josefina en la campaña. Es decir, si hay alguien que ha hecho de lo que hoy señalan una práctica sistemática, casi su actividad central, fueron los tres chiflados. Entonces, realmente sorprenderse ahorita y llamarse robados me parece una muestra de inmadurez y de frivolidad. Yo tomaría la posición de Bravo Mena muy clara y decir, señores, el pacto y lo que implica en modo alguno significa impunidad. Es decir, al final de cuentas, creo que las cosas se irán decantando y también si hay elementos que la autoridad judicial deba conocer, investigar y luego juzgar, creo que lo consecuente sería inmediatamente que lo haga, y eso no tiene en modo alguno por qué intervenir o por qué interferir en esta bocanada de aire fresco. Ver, por ejemplo, a alguien que en verdad debemos reconocer, al menos en mi caso, que me ha sorprendido su desempeño y su decisión, que es el caso de Jesús Zambrano. De alguna manera, Zambrano es el que ha enfrentado, por así decirlo, el mayor riesgo dentro de su organización. Señor Humberto Busacchio. Creo que el aliento de los dinosaurios nunca ha sido una bocanada de aire fresco, pero es que hay enjuagues bucales nuevos. Espero que los experimenten. Mucho más potentes. Claro, que las Trigosol y la Listerine. Yo lo que veo en la disputa interna del PAN o incluso en la del PRD, pues es un tironeo natural, forma parte de los hábitos políticos. Tú firmas un convenio, tú dirigente firmas un convenio con nuestros opositores, pero te vamos a presionar para ver qué sacamos. Esto forma parte de la vida política de todos los partidos. Eso no me preocupa tanto, pero creo que el pacto no se va a mantener por las defensas que haga de él Bravo Mena o gente de su talante, sino por la capacidad que tengan los políticos para ir concretando ese pacto. En la medida en que lo hagan valer y que ante la sociedad digan, miren, sí valió la pena hacer el pacto y aquí están los resultados. De otra manera, creo que eso no tiene porvenir. Y precisamente para eso no tienen mucho tiempo. Me parece que deben apurarse porque el sexenio empieza y ahorita hay que dar 2 o 3 golpes de efecto y si no lo hacen, están perdidos. Vean ustedes al señor Mancera, ha sido incapaz de dar una sola respuesta a todos los problemas que tiene el DF. Martín Espinosa. Me llama la atención que se mencione a Bravo Mena porque lo que estamos viendo ahorita al interior del PAN es el cobro de facturas del calderonismo y de los grupos ultraconservadores con los funcionarios que salieron recientemente del último gobierno del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Hay una nota que no se le ha dado mucho peso, pero que
envuelve toda esta parte interna que está viviendo Acción Nacional, la acusación que hacen algunos grupos del panismo a otro de los grupos que encabezaba la política en el Estado de México, que es Ulises Ramírez, al que lo acusan de vender candidaturas para diputados locales a $1,000,000 para arriba. Pues las estaba barateando. Y precisamente Luis Felipe Bravo, que representa a otra de las corrientes fuertes del panismo en el Estado de México, es quien ha estado saliendo últimamente a señalar todo esto, como decía Pablo, el hecho de decir no nos sintamos perseguidos. Finalmente, lo que se está viendo al interior del panismo es ese cobro de facturas. Y Martín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No crees que además de que no todo es cobro de facturas, sino que hay gente decente y honrada, como en este caso de Bravo Mena, que está diciendo mi partido, primero están las ventas de candidaturas de $1,000,000 y otros queriendo cubrirse con el pacto para que no les vean lo que han hecho? Eso no lo acepto como panista. ¿No puede ser un hombre honesto de verdad? Sí, pero Pablo, esto está motivado por una serie de cuestiones de roces que tuvieron las alas ultraconservadoras del PAN durante el tiempo en el que fue presidente el licenciado Calderón. O sea, necesariamente hay una implicación. Yo no estoy diciendo que el señor no lo haga honestamente por un principio de ética. Pero tiene intereses también, ¿no? Pero mucho de los roces que hubo entre los grupos ultraconservadores del panismo con el gobierno del presidente Calderón fue precisamente por conceptos éticos en el desempeño de la política. Ahora, Martín, lo que pasa es que ahí hay una cosa importante, yo nada más lo quiero poner sobre la mesa. Hay que recordar que todos estos que están hablando son panistas del Estado de México y lo que ha pasado en los municipios en los que han ellos tenido el poder. Uno de ellos es Tlanepantla, en donde fue presidente municipal Ulises Ramírez. Vayamos también a Naucalpan, en donde la última presidenta panista era Angélica... no me acuerdo su apellido, pero Angélica, después llega Azucena Olivares, y hemos visto que tanto Tlanepantla como Naucalpan son un tesoro abierto para todo el mundo. Entonces creo que también el asunto para en pesos y centavos, ¿no? Bueno, y el segundo aspecto que quiero comentar es que lo que a mí me parece grave como ciudadano es que se ventilen todos estos escándalos de los políticos en nuestro país y no pase absolutamente nada. No haya una implicación legal. Lo que nos está arrojando que esto simplemente son vendetas o señalamientos que pueden ser éticos también, pero que al final del día no aterrizan en una sanción y en una serie de cuestiones que al ciudadano le digan efectivamente tenemos los instrumentos para que los políticos no sigan haciendo de las suyas con el recurso público, ¿no? Humberto, ¿y el PRD en esto nada más se va a quedar sentado en la mesa viendo cómo están jugando ping-pong entre el PAN y el PRI? Bueno, el PRD está deshecho, ¿no? Queda por un lado claro, pero... el grupo de los chuchos, ya se les fue López Obrador. Hay varios que yo creo que en cualquier momento se van también con López Obrador, que por cierto son los que aportan para sostener al PG, hay que decirlo. Que enseñe su declaración de impuestos. Que enseñe su declaración de impuestos. El señor López Obrador que enseñe su declaración. Claridad y transparencia con todos los políticos, ni hablar. A ver si es verdad. Pero el hecho es ese, son jaloneos internos de las corrientes políticas. Es decir, tú minimizarías, o sea, lo que estamos viendo ahorita es simplemente enfrentamiento y mañana se van a poner de acuerdo. Sí, porque no va a haber esos resultados drásticos a los que nos estamos refiriendo aquí. Pero nunca va a pasar nada entonces, José Luis. Ahora, por lo pronto, es que ¿no? yo eso voy. Si acusar de persecución implica ejemplos como, por ejemplo, que el exsecretario Genaro García Luna, al día siguiente que terminó su mandato, se vaya a vivir a Miami y muestra en la revista, una revista muestra las fotos de la residencia donde vive hoy, o que la exprocuradora general de la República esté solicitando y viendo cómo le hace para obtener una embajada para también salir. Es decir, si eso llaman persecución política, yo más bien lo llamaría necesidad de una revisión para ver por qué más allá de la cuestión de la seguridad física, por qué usted tiene tanta necesidad de protección, o los casos de los fueros legislativos. Ahora, otra cosa que yo quería mencionar, no hay que olvidar que el PAN no solo es eso, o sea, el PAN también es gente como hoy el rescatado por el PRI, el ex senador García Cervantes, como Ernesto Rufo, como Medina Plasencia. O sea, el PAN tiene grandes cuadros
del cual, por cierto, también era parte Felipe Calderón, y otra cosa es que de pronto haya habido una desviación, pero yo creo que el PAN sí tiene posibilidad de rescatar del poder, esos valores que lo hacían un partido social, digo, que no era un partido de masas, y lo ha dicho recientemente el presidente nacional del PAN, es decir, no somos un partido de masas y nunca lo debimos de haber sido, porque es un partido que encuentra otro tipo de identidad con la sociedad que no es la cuestión popular y de agrupación gremial. Claro, Ángel. Una de las cosas que a mí me sorprende en este tipo de discusiones es cómo nos arrogamos la función de consultores de partidos sin haber sido contratados para ellos. Yo creo que esto que han señalado es un problema interno y lo que dice José Luis, bueno, pues ellos que lo resuelvan. Yo creo que en mi caso a mí lo que me interesa son los efectos que en la gobernabilidad tienen esos conflictos. Ya si los señores juntan más, fueron estos, si está Carlos Medina o Ernesto Rufo o el que sea, es decir, yo creo que ellos tienen sus normas internas, tienen una tradición de cómo resolver sus conflictos internos y ellos sabrán hasta dónde llegarán con miras a recuperar posiciones perdidas. Pero repito, creo, a mí en mi caso, lo que me interesa es el efecto negativo y perverso que está teniendo en un camino donde apenas a 5 minutos, como bien decía Pablo, de iniciado este gobierno, pues ya lo están queriendo bombardear con patentes de corso y con chantajes baratos. Rápidamente, mi querido Pepe. Tengo la impresión de que es una discusión que tiene muchos niveles en este momento en el país. Por un lado, creo que hay un replanteamiento general de cómo hacer gobierno y cómo hacer oposición en función de la experiencia de las últimas 2 sexenios de pocos resultados, confrontación y desencuentros. Creo que hay otro nivel que son crisis internas y particularmente la del partido en el poder que sale después de 2 sexenios en la que se produce, digamos, desde hace varios años un crecimiento artificial, como vimos con las afiliaciones, en función de las candidaturas y de los puestos del gobierno. Así es como creció la afiliación panista en la última década. Y no me parece raro, yo creo que muchos partidos en el gobierno en el mundo, cuando el efecto de atracción poder, pues generan oportunismos, arribismos. Ahora, ¿qué sucedió con el PAN en este tránsito? Que se volvió mucho más plural de lo que era. Ya no es el club que antes era. Es un partido donde hay gente que no viene de las mismas tradiciones ni proviene de las mismas fuentes. Y el gran reto que creo que no pudo resolver y que quizá es parte de su agenda de futuro es cómo generar un partido que dentro, digamos, de los valores democráticos y las tradiciones panistas pueda ser capaz de convivir con una pluralidad de gentes que piensan distinto, que no son el partido homogéneo que antes había y que siguen existiendo, por supuesto. Ahí están los viejos doctrinarios panistas. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con más en Círculo de Ideas. No se vaya, por favor. Y continuando con ustedes en Círculo de Ideas, otro de los temas fundamentales de la semana fue el tema de los desaparecidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que se va a crear un padrón de desaparecidos, que según algunas cifras puede rondar cerca de las 20,000, 23,000 personas, bueno, las cuales además de todo hay una denuncia presentada al respecto, y también se habló de la creación de un centro de inteligencia que se está también tratando de tener un poco de asesoría de los organismos más importantes de inteligencia a nivel mundial. Pero el tema de los desaparecidos es un tema muy sensible para todos los mexicanos. Pepe, buen día. 23,000, 20,000 desaparecidos, hacer un padrón, ¿de qué sirve? ¿Cómo encontrarlos? O sea, ¿de verdad tiene la capacidad del gobierno de hacerlo o es un acto meramente político también? Yo comenzaría diciéndote que independientemente de las dificultades de construir este padrón, tenemos derecho a saber. El tema de los desaparecidos es quizá de los más sensibles que dejó la guerra contra el narco en el sexenio pasado. Son pues, sufrimientos indecibles para todos los que los han sufrido y que en buena medida me parece que es un tema, digamos, de impunidad extrema en este país. La falta de información
Y las denuncias que ha habido, las crecientes denuncias que ha habido de Human Rights Watch, Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones civiles respecto a, por ejemplo, cuestiones como la tortura, nos han llevado a que se genere una discusión en el país sobre qué es lo que se vivió en los últimos 6 años. Sí, hubo una política deliberada de desaparición forzosa de personas, o si fueron todos estos desaparecidos, digamos, para usar la nomenclatura del anterior sexenio, parte, digamos, de los daños colaterales. A mí me parece que es una discusión que tenemos que cerrar. Yo particularmente no creo que haya sido una política de Estado en absoluto, por lo menos no como las que se vivieron en las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80. Pero tenemos más desaparecidos aquí que en cualquier país de Sudamérica, ¿eh? Absolutamente, pero no como una política de Estado. Esa es la diferencia que quiero Pero marcar. los familiares no hacen esa distinción. Sin duda. Si para ellos son desaparecidos. Por eso la importancia, Ángel, de tener información y saber qué es lo que pasó ahí. Porque si a eso le sumas, como decía, las denuncias sobre tortura, incluso al calor de algunos problemas institucionales, que creo que ese es el fondo de la discusión que estamos teniendo respecto de los desaparecidos, la debilidad de controles, la falta de rendición de cuentas de instituciones de seguridad y de ministerios públicos, de procuración de justicia, es lo que está cobijando desde la falta de información hasta incluso algunas prácticas que al calor de la reforma penal se estandarizaron en el país en los últimos años, como el arraigo, una figura que se debe de retirar, la prisión preventiva, y que fueron los que estuvieron detrás de algunos de los casos de tortura y desaparecidos que hoy se están denunciando. Dice algo importante, José Luis, lo dice Pepe. Primero tenemos y debemos de saber qué fue lo que pasó, pero tú eres una persona que estuviste en los órganos de procuración de justicia, eres un abogado también, y creo que entiendes perfectamente la dificultad de ponernos. Una cosa es que podamos saber qué pasó, otra cosa es que demos la cara también a las familias, pero ya en los hechos, tú dime, como una persona que conoces el tema, cómo encontrar a 20,000 personas cuando no resolvemos nada, ¿no? Bueno, yo coincido para empezar con Pepe, porque creo que es bien importante conocer el número y creo que va a ser difícil o prácticamente imposible. En realidad, la cifra que manejan los órganos de procuración de justicia de denuncias que tienen que ver con gente desaparecida, es decir, que llegan familiares, amigos a denunciar que falta una persona, es de alrededor de 27,000 personas. Pero de esas, los expertos de lo que hablan es que eso se multiplica por 3, es decir, hay 2 veces más de gente que no está, o sea, que no hay una denuncia. ¿Por qué? Porque normalmente corresponde a la gente que es levantada por el crimen organizado y que los familiares tienen temor de que luego ellos tengan represalias. Esa es un poco la estimación de lo que se está hablando, pero, insisto, difícilmente se va a poder conocer el número exacto. Ahora, ¿eso a qué me lleva? Yo creo que si bien y el gobierno anterior siempre echaba la culpa que todo eso era problema y causa del crimen organizado, y seguramente la gran mayoría es así, pero hay unos casos que yo creo que no son tan pocos, han empezado a salir a la luz pública, que tienen que ver con el abuso de las fuerzas militares particularmente en esos procesos de detención y de investigación, que el año pasado está el caso famoso de Arias Agredano, en el cual la Suprema Corte dice a los militares los tienen que juzgar jueces civiles porque de lo contrario no hay justicia. Y como ese caso, en 2009 el Estado mexicano fue acusado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso Rosendo Radilla, de precisamente lo mismo. Es decir, todo es lo que está diciendo Pepe, son temas de tortura ligadas con desapariciones. Y yo creo que es fundamental que se genere una comisión del Congreso, de la sociedad, que revise de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque esas cuestiones de no reflejarse la realidad son tremendos cánceres sociales que van cargando una sociedad. Ángel Verdugo. A mí me sorprende la facilidad con que soltamos las cifras. O sea, 20,000, ahorita Pepe dice 27,000, pero es el doble aquello, o sea, ya estaríamos hablando de 81,000, más otros que no denuncian. Entonces, fácilmente podemos llegar a las 100, 120,000 personas.
¿Qué es lo que pasa con un desaparecido? Un desaparecido tiene una familia, si es un adulto, es decir, hay una esposa, habrá hijos. Si es una persona, un joven, menor de edad, va a tener sus padres, hermanos. Entonces, yo creo que lo primero que procede aquí es determinar exactamente los nombres. No sé, me imagino que en este compromiso del secretario de Gobernación habrá un primer intento de levantar un censo. ¿Por qué? Porque con una ligerísima actitud decimos miles y afirmamos 20,000 y en el gobierno anterior. Repito, no estoy minimizando un problema. Lo que quiero es que cuantifiquemos debidamente ese problema. Segundo, cuando un país se enfrasca en un conflicto como el que vimos, olvidémonos si es guerra o no guerra, guerra sucia, limpia, medio ensuciada. Es decir, estamos ante una situación donde van a darse este tipo de fenómenos. Recuerdo nada más 2 nombres que son desaparecidos desde hace prácticamente 40 años. Uno de ellos es el hijo de la señora Rosario Ibarra de Piedra, y que han pasado 40 años, y si hay alguien en este país que ha luchado porque se esclarezca esa situación, ha sido la señora Rosario. Segundo, hay otro que es más o menos de la misma época, Salas Obregón, un guerrillero, el Oseas, que también fue exactamente lo mismo. Es decir, no es infrecuente, eso no quiere decir que deba haber impunidad y que lo aceptemos de entrada, pero son parte de lo que sucede. Claro. Yo creo que una actitud aquí sería que como consecuencia de esto, se planteare un conjunto de medidas para evitar o su repetición o su continuación en la sociedad mexicana. Pablo. Entonces, algo así se quiso hacer con la Comisión de la Verdad de la época de Vicente Fox para ver las desapariciones forzosas en el caso de Echeverría. Pero creo en este caso, para ir directo al tema, que el Estado no solamente es derecho de los familiares, es una obligación. Decir, bueno, ¿dónde están? Buscarlos, tal vez no se llegue al número total a todos, pero una labor primordial del Estado es identificar primero los muertos. La cifra oficial era de cerca de 100,000 muertos, era la cifra oficial en toda esta guerra contra el narco. Yo no sé si eran de un bando o de otro, pero eso es lo que se daba. Bueno, esa cantidad es enorme. ¿Quiénes son? ¿Dónde están las averiguaciones previas? Son asesinatos. Estamos hablando de cadáveres, de seres humanos que requieren de un proceso legal. Regresar la legalidad a todo este conflicto donde hay decenas de miles de mexicanos muertos me parece una obligación del Estado fundamental y que se está asumiendo a manera de compromiso y habrá que darle seguimiento. Humberto Musacchio. Yo quiero recordar que cuando asumió la presidencia de la República el licenciado López Portillo, Jesús Reyes Heroles ordenó una investigación exhaustiva sobre los desaparecidos y efectivamente no se informó de todos, no se pudo averiguar el destino de todos, pero se dijo fulano fue muerto en un enfrentamiento aquí, al otro parece que se lo ejecutaron en no sé dónde, fulano está desaparecido, tenemos inferencias para decir tal cosa en estos casos. Yo creo que se puede proceder de esa manera, no van a aclarar todos los casos, pero el Estado sí dispone de medios para recoger en toda la República los nombres de los desaparecidos. Algunos estarán fuera del país, como ocurrió en aquel recuento que se hizo con Reyes Heroles. Resultó que muchos ya no vivían en México, pues, se fueron huyendo. Y por temores no decían estamos aquí. Sí, claro. Algo así va a pasar y nada más quiero terminar con algo. Cuando hay disimulo de los gobernantes ante los abusos, la tortura, los asesinatos y todo lo que vimos en el sexenio anterior, eso conforma una política de Estado. Esa es una manera también de decirle, síganle por ahí a las fuerzas represivas. Yo creo que en ese punto no debe extrañarnos que cualquier día Felipe Calderón sea objeto también de un juicio. Martín, nada más para terminar y ahorita vamos contigo, Pepe. Yo creo que esta es la segunda vez o el segundo momento del país donde el drama de los desaparecidos se vuelve un problema fundamental y una tragedia para miles de familias en el territorio nacional. Quizá lo habíamos vivido después de los 60s, en el 68,
Esta es la segunda vez por otros motivos que son muy diferentes a lo que pasó en el 68. Incluso. Sí, pero de alguna manera no tuvo la magnitud ni la carga nacional que tiene un fenómeno ni la carga política como el que dejó la pasada administración. A mí lo que me motiva a hacer esta reflexión es cómo cuando el gobierno que estuvo al frente del país 12 años era oposición en los 60s, cómo estigmatizó a los gobiernos del PRI, sobre todo de Echeverría, y cómo varios años después, cuando tienen el poder, tienen la incapacidad para garantizar que no se violen los derechos humanos de miles de mexicanos, y van a heredar y pasarán a la historia estos 12 años y sobre todo los últimos 6 como un régimen donde se generó la segunda gran mancha en materia de desaparecidos para el país y donde, como decía Humberto, quizá en un futuro veamos que se finquen responsabilidades penales a nivel mundial por la magnitud de todo este tema de los desaparecidos que nos dejaron al final del último sexenio. Que siempre hemos sido malos para encontrar desaparecidos, no solo los mencionados, sino Muñoz Rocha. Luego encontramos lo que no debemos encontrar, como la calavera del encanto. Pepe, rápidamente. Una apreciación muy rápida. Cuando dije que yo no creía que había una política de Estado, me estoy refiriendo concretamente a la política de Estado que hubo en otros países latinoamericanos de eliminar por vías extrajudiciales, extralegales, a las disidencias políticas. Eso no es lo que vivimos aquí el sexenio pasado. Ahora, Humberto entra y dice, bueno, pero aquí el gobierno pasado toleró, permitió, se volteó para el otro lado en fenómenos como tortura, como impunidad, como formas que pudieran constituir esa política de Estado que yo estoy rechazando. Claro. Yo diría, no es lo mismo, porque creo que ahí lo que hubo, Humberto, es un enorme, por un lado, vacíos institucionales, faltas de control y de mecanismos que permitieron que se dieran, como la impunidad, estos casos y denuncias. Pablo, rápidamente. Creo que también aquí, en la búsqueda de desaparecidos y en la identificación de cuerpos y de la identificación de qué fue lo que pasó, como estas fosas con 70, 80 cadáveres en algunos estados del país, los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad. Acaban de encontrar en Miami al asesino de Víctor Jara, 40 años después. O sea, y lo encontró un medio de comunicación. Creo que también tenemos una responsabilidad. Pablo, gracias a todos, muy buenas noches, pero sobre todo gracias a usted. Terminamos una emisión más de Círculo de Ideas y lo invito a que nos acompañe, por supuesto, el próximo domingo a las 9 de la noche, por supuesto, en Cadena 3. Gracias, buenas noches. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3_MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.